Muy buenas tardes. Bienvenidos, amigos de Lima. Bienvenidos, amigos de Perú. Bienvenidos, amigos de América Latina, que nos acompañan y de algunos otros países invitados a esta interesante plática que tendremos el día de hoy con el propósito de analizar un poco la situación actual de América Latina. Por lo pronto, quiero agradecer infinitamente a la Cámara de Comercio de Lima y la invitación a esta posibilidad de intercambiar ideas, de poder realizar cosas que creo yo nos llenen a todos y nos sirvan de alguna otra manera para nuestra toma de decisiones tan importantes en estos momentos que estamos viviendo ante la peor crisis turística jamás vista en historia, muy cercana. A lo mejor la Segunda Guerra Mundial fue una crisis también muy grande, pero esta es sin duda, yo creo que hasta más grave de esta de la Segunda Guerra Mundial, que todavía estamos viviendo y que todavía no sabemos el futuro que pueda presentarse. Sin embargo, aquí platicaremos un poco de algunas alternativas que nos podrán ilustrar y ayudar para que todos juntos poder compartir esta posibilidad. Primeramente, quisiera hablar un poco sobre quién soy. Soy Armando Bojorquez Patrón, y quisiera autopresentarme con ustedes. Soy economista, he sido profesor de las universidades de México, en la Universidad Tecnológica de México. He estado como presidente de asociaciones turísticas, como he sido asesor experto de turismo anterior al secretario de Turismo de México, que ahora es actualmente secretario de Turismo. Fui su asesor experto en turismo. Soy consejero. En México se creó un consejo diplomático de turismo en el cual están los más importantes protagonistas del sector, y soy consejero de este importante grupo en el que las embajadas y los consulados de México dependen de la difusión y armado de este consejo diplomático. Soy también escritor, porque pueden ver ustedes ahí precisamente en la portada el libro El Pequeño Gigante del Turismo, en el libro el cual narro un poco las historias de, principalmente las historias de mi padre, los inicios de mi empresa, Viajes Bojorquez, con más de 60 años, con más de 100 oficinas, especialmente franquicias en el país, y narro la historia de este hombre, don Alberto, mi padre, que fue pionero del turismo en México y considerado también fundador de Cancún. Mi padre fue el primero que hizo el primer hotel en Cancún, el Hotel Bojorquez, inaugurado en junio de 1974. Así mismo, los que quisieron Cancún, le quisieron rendir un homenaje a mi padre, y gracias al presidente de la República de aquel entonces, Luis Echeverría Álvarez, aprobaron que una de las lagunas de Cancún llevara el nombre de mi padre, y actualmente se llama Laguna Bojorquez en Cancún. Cancún, un lugar que apenas cumplió 50 años de haberse consolidado como un municipio, y que apenas en 1974, o sea, 36 años más o menos, que se hizo el primer hotel, que fue el Hotel Bojorquez. Muy bien, pues vamos a empezar un poquito a platicar de algunos temas
y vamos a empezar a ver cómo es precisamente la importancia de este mercado latinoamericano. El tamaño del mercado turístico latinoamericano y el mercado en sí es gigantesco. Latinoamérica tiene más de 550 millones de habitantes, más grande obviamente que Estados Unidos y otros países. América podemos decir que es más latina porque tiene mucho más habitantes. Entonces hay un potencial alrededor de América Latina muy importante de gente que en la mayoría también habla el idioma español. O sea que el potencial de América Latina es muy grande y que puede seguir creciendo. Después pasamos al tema número 2, que dice temas que rebasan el ámbito turístico general. Las estrategias contra el coronavirus. Sí, consideraciones epidemiológicas, semáforos. ¿Qué está pasando con los semáforos? No sé si en varios países se están poniendo que el semáforo rojo, nadie puede salir, ¿no? Semáforo naranja, hasta llegar el semáforo verde para empezar las actividades. Esos son los semáforos. Tenemos también que irnos con los protocolos. Ahora, todos están estableciendo nuevos protocolos. La OMT, la Organización Mundial de Turismo, la WTTC, la World Travel Tourist Company, la IATA, en fin, y todos también están poniendo las fechas de inicio de operaciones. ¿Cuándo vamos a empezar a operar? Cada país es diferente, cada país tendrá cosas que hacer, que realizar y poner también sus fechas de reinicio. Ahora estamos sorprendidos que afortunadamente ya en Europa empieza a haber como un inicio de actividades, pero América Latina nos llegó un poquito después la pandemia y esto provocará que también iniciemos un poco más tarde que ellos. Hoy todavía tuve reuniones con nuestros amigos también de la asociados de Actual, allá en Italia y en España, y me dicen que ya las actividades empiezan a tener muy buenas actividades, ya empieza a haber protocolos, ya empieza a haber el establecimiento real, la capacitación de los nuevos protocolos. Es importantísimo, ¿no? Porque no estamos acostumbrados a estos protocolos. No sabemos cómo usar un cubrebocas, no sabemos si debemos tener una careta, en fin. Para eso tenemos que tener las consideraciones y protocolos que se fijen por las organizaciones a nivel mundial para poder también dar fechas de reinicio de operaciones. Vemos menciones dramáticas, por ejemplo, en México, en Brasil, en Chile, en Ecuador, en muchos países de América Latina ha sido, en algunos casos, dramático. Pero bueno, ya esperamos que empecemos actividades, aunque hay países que están pensando abrir sus cielos hasta septiembre, como es el caso de Argentina, que bueno, es el caso de otros como Brasil, que están pensando abrir, y no sé el caso de Perú, pero también está pensando abrir por ahí de agosto. En fin, es una situación difícil, pero tenemos que entender que tienen que establecerse los momentos para irnos adecuando. Pero hay que tener las consideraciones médicas, descubrir la forma para combatirlos. A lo mejor va a haber una medicina, una vacuna. También va a haber nuevo protocolo que algunos países van a decir que se exija un seguro médico, porque si alguien también se enferma o va a traer algún problema, pues no le cueste al país. Entonces hay países que dicen, no, yo voy a pedir un seguro médico. Bueno, veremos si esto procede o no procede, o si la mayoría de los países lo podrán hacer. Ahorita, por ejemplo, en Europa, bueno, ya están permitiendo los viajes intereuropeos y vamos a ver cómo se desarrolla. Entonces, ahora, otro de nuestros grandes problemas será la crisis económica. La crisis económica que sin duda será uno de los grandes retos porque, como veíamos al principio y les decía, este problema viene peor que lo que pasó después de la Segunda Guerra Mundial, el volver a tener también la confianza de la gente para poder viajar. Entonces, la crisis económica se nos vislumbra
como un problema grave porque no hay dinero. Ahorita estaba yo viendo que algunos países están sacando circulares hasta espectaculares. Dicen, gobierno, la crisis nos va a matar, el sector turístico requerimos reactivarnos. Urge podernos reactivar. Necesitamos que haya tener apoyo para poder reactivarnos. Pero hay muchos países que dicen, no, y no tenemos recursos para la reactivación. No tenemos posibilidades tampoco de poder nosotros financiar el todo. Pero en fin, ante esas circunstancias de que no se puede financiar todo, que está difícil la situación y la crisis económica es grave, vamos a buscar algunas alternativas y algunas ideas que tenemos que ir pensando. Entonces pasaríamos a la siguiente, ¿verdad? Aquí tendremos que ver temas del ámbito turístico. Sabemos, y es muy probable, que el mercado se reduzca a la mitad de la gente que tenía posibilidades de viajar. O sea, habrá menos turistas y más gente ávida de viajar. Y no solamente se va a reducir a la mitad, sino que también convencer a esas personas de la seguridad. ¿Por qué vas a venir a mi país? Porque tengo con la seguridad de que aquí estamos bien. Ten la seguridad de que aquí te vamos a atender bien, de aquí tenemos los protocolos adecuados. Somos gente segura. Te vamos a dar la seguridad para que tú puedas venir a nuestro país. Diseño de nuevas fórmulas partiendo de la nueva mentalidad del turista, sí, porque vienen nuevas fórmulas, nuevas formas que tenemos que ir diseñando para que convencer al turista que nos visite. Hay que también considerar los precios, los financiamientos, el producto turístico, avión, transporte terrestre, hospedaje, actividades, certificaciones. Todo esto tenemos que hacerlo para crear un producto turístico competitivo. Por cierto, aquí les pongo una foto del primer hotel de Cancún, el Hotel Bojorques, para que ustedes se puedan dar una idea. De hace 40 y tantos años no había nada en Cancún, pero me da mucho gusto. Y seguimos entonces con la siguiente lámina que nos va a dar un poquito de... Después, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué consideraciones del futuro turista latinoamericano? Sabemos que los ricos siempre viajan y seguirán viajando porque la gente que de altos recursos siempre tiene la posibilidad de poder viajar y todo. Pero es un mercado limitado. Un mercado que tendremos que buscar, pero es un mercado limitado. Y siempre, desde luego, nuestros grandes viajeros están en la clase media, que reconsiderará viajar por el shock de lo imprevisto de una pandemia. También precipitará el cumplir sus sueños y a propiciar una mayor convivencia familiar alrededor de un viaje. Y propiciar sus sueños, pues ojalá y sea su sueño conocer algunos lugares del Perú o la gente local del Perú y también los ricos de Perú, que digan, vamos a viajar por Perú o vamos a viajar por un país latinoamericano. Qué bueno sería que su sueño sea ese, que digan, vamos a Machu Picchu, vamos acá. En fin, yo creo que, y me he preguntado, ¿qué porcentaje de la población, por ejemplo, de Perú, conoce Machu Picchu? Yo creo que a lo mejor el 85% no lo conoce y nada más el 15% lo conoce. Bueno, a lo mejor muchos de estos grandes ricos que a lo mejor conocen mucho Europa o Cancún y han ido muchas veces y no conocen Machu Picchu. Bueno, ahí es un reto. Profundizar y redescubrir atractivos de nuestro continente. Hay que profundizar y de redescubrir los atractivos de nuestro continente porque ahí está lo que podemos ofrecer, nosotros como los viajes, por ejemplo, a las cataratas del Niágara, a Bolivia, a Brasil, en fin. Yo creo que deberíamos tener
la oportunidad de redescubrir lo que tiene nuestro continente, Chile, lo que tiene Centroamérica, Sudamérica, porque también una de las cosas que se ha dicho es que vamos a tener la posibilidad de viajar y de redescubrir nuevos sitios. O sea, aquí no hay otra más que conocer y ver otras alternativas. Y la gente no tratará de viajar tantas horas en avión. Se ha dicho que la gente buscará viajes hasta máximo 4 horas de viaje de aéreo. Nadie quiere estar 10 horas o 12 horas o 8 horas en un avión con un cubrebocas, con gente que a lo mejor puede traerle algunas consecuencias. Entonces la gente buscará también rutas cortas. Entonces aquí es rediseñar y lanzar nuevos productos turísticos para nuestros mercados, coincidiendo con el enfoque regional. Aquí es muy importante que la gente va a viajar localmente, en forma nacional o regionalmente, y esperamos que sea en América Latina. Esperemos que sea en América Latina y hasta alianzas sanitarias. Por ejemplo, ahorita, hacer alianzas sanitarias con algunos países limítrofes. Acaba de pasar el caso de Nueva Zelanda y Australia, que firmaron un acuerdo para que en tanto que los australianos o los neozelandeses puedan ir de un lado a otro sin restricciones, porque ellos ya han superado la pandemia de alguna manera. Y acaban de decirme hoy que está también por firmarse un convenio entre China, Corea y Japón para también un desplazamiento seguro entre estos 3 países. Aquí también entonces deberíamos de pensar en crear un enfoque regional y crear alianzas sanitarias con algunos países para poder hacer el intercambio más seguro y permanente. Yo creo que eso es muy importante que lo podamos ir viendo y que nos permita tener la seguridad de esta gente se sienta segura de ir a un país a otro. Esto con una alianza se puede lograr. Posteriormente, les quería comentar de algunas ideas y propuestas que a mí me gustaría platicar y comentar con ustedes. Yo había hecho 10, pero le agregué por ahí un número más y yo le había llamado incluso decálogo, pero mucha gente me dice, oye, decálogo son normas, que bueno, yo no le llamé decálogo, sino entonces le llamé algunas ideas y propuestas para que ustedes las consideren, que ustedes las platiquen y a ver qué se les ocurre, para ver qué podemos hacer juntos y poder platicar y poder hacer. Así que, por ejemplo, como número 1, el establecer un grupo de trabajo y ojalá lo podamos lograr con Actual, que integre y comparte información del mercado latinoamericano. Establecer un grupo de trabajo para decir, hoy vamos a hacer las integraciones con algunos países, vamos a salvar a algunos países, en fin. Yo creo que la Asociación de Cultura y Turismo puede ser un eslabón para ustedes para integrar esos grupos de trabajo que permitan propiciar un acercamiento entre los países de América Latina. Después, el número 2 es precisamente propiciar fórmulas que no hayan sido intentadas en el pasado, con énfasis en segmentos poco explorados, como el turismo médico, el turismo de salud, el wellness, que es conocido, el turismo de bodas, el turismo de aventura. Y al final, yo les voy a presentar una idea de 50 segmentos que yo no personal saqué, pero que pueden haber más de 50 segmentos del sector turístico que son aprovechables. Entonces, ojalá y muchos de ustedes puedan aprovechar alguno de estos tantos segmentos. Hay tanto que hacer en el turismo y muchas cosas que hacer, que aquí la innovación, la creatividad van a ser parte fundamental para el desarrollo de los nuevos productos y nuevas formas de viajar. Hay que tener urgente reuniones coordinadas con las aerolíneas que nos comunican, porque las aerolíneas ahorita están pasando por una situación y sobre todo en Centro, Sudamérica, en esos países en donde vemos, por ejemplo, la triste noticia de que Avianca, por ejemplo, se declara en quiebra, aunque seguirá volando.
La TAM se declara en quiebra, aunque seguirá velando. Pero la gente confiará en comprar un ticket de Avianca o de la TAM con 6 meses de anticipación o 8 meses. No sé, la gente va a dudar. Va a decir, oye, ¿qué tal si compro un ticket y después no es válido? Entonces aquí tenemos que tener reuniones coordinadas con las aerolíneas que nos hacen la conectividad. Hoy, por ejemplo, decían que la línea aérea también Aeroméxico tenía problemas financieros, que lo dudo, pero había por lo menos la noticia de impuestos. En fin, eso salió publicado hoy en una revista turística. Ojalá y no, porque Aeroméxico también es otro gran eslabón de comunicación con América Latina. Entonces también hay que tener alianzas coordinadas con grupos hoteleros, con transportistas aéreos y terrestres, turoperadores, agencias minoristas y especialistas por segmento, que más adelante platicaremos de varios segmentos. Y especialmente el segmento MICE. ¿Qué va a pasar con el segmento MICE? ¿Cerrarán los centros de convenciones? ¿Cerrarán? ¿Para qué servirán los centros de convenciones? Si convenciones grandes, pues por lo menos en un año va a estar difícil hacerlas. Mínimo 6 meses, así. Pero yo pienso que no va a pasar, mínimo va a ser un año para poder hacer grandes congresos, para poder este segmento MICE, que espero que todos sepan que es el segmento MICE, pero para que los que no saben, es el segmento de convenciones, incentivos y expos, que es Meetings, Incentives, Congress and Events. Ese segmento va a estar muy difícil su recuperación por todo lo que es la sana distancia y todo esto que se está practicando en todo el mundo. Yo creo que también debe haber un intercambio académico y estudiantil especializado en turismo. Aquí debemos de pensar en un intercambio entre, por ejemplo, los países de América Latina para que los estudiantes vayan a estudiar y prepararse turísticamente a otros países y que haya un intercambio de estudiantes, de académicos, de otras cosas que permita también darle fluidez para que los jóvenes viajen, para que los jóvenes puedan disfrutar, conocer y enseñarnos. Aquí los millennials están jugando un papel muy importante y esos jóvenes, los estudiantes, los millennials, todos, los tenemos que aprovechar porque son el futuro del sector turístico y ellos más que nadie nos deben de enseñar qué hacer y qué es lo que podemos hacer. Ahora, también en el punto 6 es desarrollar programas de turismo social. Turismo social, qué increíble poder hacer programas. Por ejemplo, aquí en México, alguna empresa dijo, vamos a crear un programa que se llama Todos Podemos Viajar. A través de un sistema de ahorro vacacional, que en México lo llaman como tandas vacacionales, o sistema de tanda, en que la gente va ahorrando semana a semana o cada 15 días una cantidad y van viajando en forma paralela a través de un ahorro vacacional. Pero también hacer que la gente conozca sus comunidades, sus lugares cercanos, en fin. Yo creo que también es muy importante esto del turismo social, desarrollar programas de turismo social y que también la gente visite las comunidades y otros lugares, que aproveche conocer el turismo social y conocer bastantes cosas. Otro punto también es el turismo, por ejemplo, inclusivo. Ese turismo inclusivo poco lo aprovechamos. Más de 2,000 millones de personas en el mundo tienen problema de oído, de vista, de una pierna. Es el turismo inclusivo, es el que tiene un problema, o el de la tercera edad. La gente de la tercera edad, que no, mayor, que no tiene forma de viajar solo. Normalmente esta gente viaja acompañado, no viajan solos, también por la edad, o por lo otro, o porque hay que llevarle una silla de ruedas, o porque hay que enseñarle el camino a seguir. Pero todo este turismo inclusivo, más de 2,000 millones de personas en el mundo, bueno, no queremos a los 2,000 millones de personas, vamos a ver cuántos podemos aprovechar, pero ¿estamos preparados para recibir este turismo inclusivo? ¿Tenemos rampas?
¿Tenemos lugares para recibir a la gente? ¿Qué haría una persona en silla de ruedas viendo algunos de los lugares o sitios turísticos que ustedes conocen? ¿Podrían llegar? Bueno. También hacer grupos afines. ¿Cuáles son los grupos afines? Por ejemplo, esto del turismo LGBT, lésbico gay, por ejemplo, son grupos afines. Es un nicho de mercado que también está creciendo mucho y que son grupos afines y que esa gente también tiene altas posibilidades de productividad, de negocios. Son gentes que viajan y gastan, porque normalmente tienen buenos recursos para viajar. Pueden viajar, pueden disfrutar, pues podemos aprovecharlos. Podemos hacer grupos afines que podamos hacer, grupos de deportistas, grupos afines en ciertos sectores, grupos especializados en automovilismo, en box, en fin, todo ese tipo de cosas que son grupos afines. Bueno, pasaremos entonces al punto número 7, que también el número 7 es pensar en organizar, por ejemplo, concursos de fotografía, de pintura, de dibujo, de literatura. En fin, yo creo que aquí podemos ir pensando en hacer concursos hasta de gastronomía. ¿Quién puede hacer los mejores ceviches y agarrar, decir, la semana del ceviche en casi todo Perú y decir, vamos a festejarlo y vamos a hacer el festival que me imagino a lo mejor ya lo tienen, pero si no, hay que hacerlo, y si no, que le hagan más promoción para que también nosotros podamos ir y poder disfrutar. Pero en fin, yo creo que los concursos son importantes, son buenos, de gastronomía, de fotografía, de pintura, de dibujo, de literatura, imitar a los poetas, en fin, todo ese tipo de cosas, alrededor de nuestros atractivos íconos que podemos aprovechar y hacer. Otro de los puntos que yo he estado manejando y que creo que pueden tener un gran auge es la realización de un outlet virtual innovador, concentrado sobre todo en paquetes integrales. Te podrían hacer un outlet, pero un outlet de paquetes integrales para ofrecer ya un producto integrado como un hotel, comidas, paseos, con cosas así, sin descartar la posibilidad de que en este outlet participan hoteleros, sin la posibilidad de que también participen restaurantes. ¿Qué están haciendo muchos restaurantes en algunos países de América Latina? Lo que están haciendo es decir, vender cupones prepagados. Dicen, vamos a tener cupones prepagados para que la gente compre una comida, una cena, un cupón de 1,000 pesos, 2,000 pesos, con el 30, 40% de descuento y que lo puedan utilizar. Aquí en México, por ejemplo, lanzamos el Gran Fin, que le llaman Gran Fin, como un Black Outlet, y lo hacemos en México como un Black Outlet. Entonces, en Perú o en otros países de América Latina les llaman de otras maneras, pero creemos que se puede manejar un gran outlet turístico. Aquí estamos pensando realizar el Gran Fin turístico, porque aquí en México se llama el Gran Fin de Semana, porque se hace en un fin de semana, de ofertas y promociones. Entonces le estamos pensando llamar el Gran Fin turístico. Pero a mí también se me ocurrió una idea, que lo podemos hacer como actual y como América Latina. Y yo creo que también esto permitiría el que hiciéramos ofertas para el intercambio entre los países. Y le he llamado ATO, America Travel Outlet, que sería una forma de que a través de un sistema virtual la gente pueda obtener ofertas en los diferentes países de América Latina, que le permita desplazarse, en el que también las líneas aéreas participen. Sería algo que podría traernos ingresos inmediatos
para la liquidez que tenemos hoy más que nunca, muy mala, todos los prestadores de servicios turísticos, nos podría generar liquidez, nos podría dar ingresos por adelantado, podríamos crear ya, tener un futuro, de alguna manera, decir, bueno, ya para esas fechas me compraron el 10%, el 15%, el 20% de mi hotel, que aunque a bajos precios lo voy a compensar porque ya puedo asegurar por lo menos mi ocupación, mi costo básico, y entonces ya puedo darme el lujo de poder dar buenos precios, porque tampoco se trata que después todos regalen sus servicios, no tenemos por qué andar regalando. Una vez un gran hotelero me decía, Armando, subir los precios me cuesta trabajo, pero bajar los precios me cuesta más trabajo, porque para mí, cuando regalo un producto, la gente no lo valora. Entonces hay que tener mucho cuidado con valorar lo que uno está ofreciendo y vendiendo. Tampoco se vale regalar las cosas. Entonces hay que tener mucho cuidado con el valor de las cosas. No podemos regalar, no podemos tampoco rematar así de regalo. Pero sí podemos dar muy buenos precios y sobre todo garantizando un servicio, dándole seguridad a la gente que viaje. Entonces, para esto, yo sugiero este America Travel Outlet, que próximamente podremos platicar sobre él y a través de la Cámara de Comercio de Lima y sus filiales en todo Perú podemos hacer también a través de las asociaciones de agentes de viajes, de hoteleros, de prestadores de servicio en general, armar este programa en conjunto que podría ser un gran generador de ingresos para la industria turística de América Latina. También quisiera yo que se aprovechara la coyuntura de un movimiento turístico, que todos participáramos, creáramos un programa de promociones, de ofertas constantes para que la gente viaje. ¿Qué sucede? En algunos lugares el fin de semana puede ser malo porque es una ciudad de negocios como Lima, a lo mejor. Entonces, atraer al turismo en fin de semana, crear promociones. Y en otros lugares que es de fin de semana, pues aprovechar entre semana para que vayan, por ejemplo, los del turismo inclusivo, los de la tercera edad, los estudiantes en plan de intercambio, en fin, crear viajes de familiarización. Es muy importante porque la mejor forma que pueden comprar un agente de viajes, la mejor forma que puede vender un producto es conociéndolo. Y aquí también los press trips, los viajes de prensa. Yo creo que aquí deberíamos de pensar en organizar pues muchos viajes para que la prensa conozca Perú, para que la prensa diga, caray, me gusta. Pero aquí estaba pensando en una idea. Nosotros lanzamos un programa hace algún tiempo para desarrollar, digamos, que todos viajaran por México y vean ahí en la lámina, dice, viajemos todos por México. ¿Por qué no creamos un programa para incentivar el turismo interno, el turismo local? Y a lo mejor este movimiento, que fue un movimiento en que agrupó a todos los prestadores de servicios turísticos, en que todos se ofrecían beneficios, todos ofrecían, hacerlo en otros países, en otros lugares, como ustedes pueden hacerlo. Y que lleve un eslogan que diga, viajemos todos por Perú. Encantado también de darles la asesoría, y tengo la gente que armó este programa en México, que cuando gusten también puede apoyarlos para crear este programa, para incentivar el turismo interno, el turismo nacional, que hoy más que nunca lo pueden hacer, que lo van a necesitar, que se requiere hoy más que nunca. Entonces, yo creo que aquí hay mucho que hacer, muchos que hacer. Por ejemplo, los pueblos mágicos. Aquí en México se creó este programa de pueblos mágicos que ha dado un resultado impresionante. La gente quiere conocer 121 pueblos mágicos que hay. Pero el programa de pueblos mágicos
También lo han adoptado otros países de América Latina, incluso de España. ¿Por qué no adoptar un programa muy similar al de Pueblos Mágicos y que hagamos posible que la gente viaje a esos pueblos mágicos? Entonces, viajemos todos por los pueblos mágicos. Eso puede ser también, viajemos todos por los pueblos mágicos y conozcamos nuestra historia, nuestra cultura, los apasionantes vestigios de nuestra cultura prehispánica, nuestras bellezas naturales y en especial a nuestra gente. Porque mientras más conozcas el Perú, te vas a sentir más peruano y más orgulloso. Por eso, primero, conoce tu patria. Cosas así que ilustren y combinen para hacer posible que la gente viaje internamente hoy más que nunca. Y está al alcance de ustedes, al alcance de ustedes. ¿Y por qué no? Los famosos festivales, como decíamos hace rato. Crear festivales. El Festival de la Carne, el Festival del Festival de la Cerveza, el Festival del Pisco, el Festival de diferentes regiones que valgan la pena conocer, visitar. Yo creo que los festivales ayudarían muchísimo a reactivar festivales de la música, festivales de la danza, festivales que necesitamos que se promuevan porque sé que la cultura enriquece, que la cultura es vasta, que la cultura nos permite lograr muchos intercambios. Yo creo que aquí en esto de viajemos todos por México, aquí en esto también de crear festivales de los pueblos mágicos, tenemos que trabajar y ojalá pronto tengamos muchas alternativas de viaje. ¿Y por qué no también promovernos como multidestino, hacer acuerdos y alianzas como lo habíamos platicado, para crear multidestinos? Porque si una persona viene de lejos, de otros países lejanos, si queremos pasajeros que sé que reciben mucho japonés, por ejemplo, pero esos japoneses, pero también podemos recibir coreanos y de otras nacionalidades también de Asia, de otros lugares del mundo, que nos permitan que la gente diga, bueno, y incluso de México y de otros países de América Latina, bueno, ya que vienes a Perú, pues también aprovecha a conocer Chile, o conoce Bolivia, o conoce Paraguay, o conoce Colombia. En fin, el intercambio y lo de los multidestinos también es un producto que debemos diseñar con cuidado, que debemos aprovechar y que creo yo que podríamos tener muy amplio y todos lo podemos conocer y disfrutar. Es por eso que yo creo que la gente debe de desplazarse, como lo decía la Organización Mundial de Turismo, la gente tratará de buscar viajes cortos, de no mayor de 4 horas de vuelo. Pero el turismo por carretera también será otro de los factores importantes que tendrán muchísimo que hacer, mucho que lograr, mucho que disfrutar. Después, vamos a ver aquí un poco, al siguiente lámina, les voy a presentar algunas ideas de los principales segmentos del turismo. Dice uno, a veces uno se encierra y dice uno, bueno, ya, yo estoy manejando esto, pero miren cuántas cosas hay. El turismo cultural, el turismo de salud, wellness, el turismo médico, el turismo maíz, que lo estuvimos platicando, que vamos a ver, ahora vamos a tener que hacer pequeños grupos y convenciones. Pero acuérdense que también los centros de convenciones van a tener baja ocupación. Entonces ahí podemos aprovechar para hacer los festivales, ¿no? Para hacer los festivales. Por cierto, el Festival del Cervefest aquí en México que se organiza y de la gastronómicos, ocupan espacios gigantes y tienen un éxito rotundo y participan muchas cervezas artesanales. Aparte de las marcas de cerveza normal gigantes que hay una cantidad
de emprendedores de cerveza artesanal que participan en esos festivales de Cervefest, por ejemplo. Y la comida gastronómica, los festivales gastronómicos son más que maravillosos, pero también podemos hacer festivales no solamente del país. Podemos hacer un festival gastronómico de América Latina. ¿Por qué no? Y entonces invitar a la gente a ver esos festivales. Ahora que van a estar desocupados esos centros de convención, hay que aprovecharlos. Pero también tenemos el turismo naturaleza, el turismo agrario, el de aventura, el turismo religioso es uno de los grandes nichos que tenemos. Ahí está el caso de la Basílica de Guadalupe de México, que es increíble que la Basílica de Guadalupe recibe más turistas que el Vaticano. ¿Por qué? Porque hay muchos fieles en América Latina. Y la Basílica de Guadalupe recibe muchos fieles, sobre todo también de América Latina, en todo el mundo. Pero América Latina se desborda. Y el turismo religioso, vamos a hacer cosas llevando a las patronas de América Latina, por ejemplo, a visitar, a conocer, a hacer cosas con las patronas. En la primera foto de la entrada me vieron con el Papa. Le llevamos a que me bendijeran las patronas de América Latina. Y el Papa estaba fascinado bendiciendo a las patronas de América Latina y fue un éxito. Tenemos el turismo gastronómico, el turismo deportivo, maratones, en fin, 20,000 cosas que hay en el turismo deportivo, fútbol, béisbol, en fin, 20,000 cosas que hay en el turismo deportivo, natación, el turismo de cruceros. Bueno, pues van a seguir los cruceros, no van a parar los cruceros y a partir de septiembre, octubre, reinician los cruceros. Bueno, vamos a seguir con ese nicho también. El turismo por carretera, con circuitos, hacer circuitos, conozca todo, 2 países en América Latina por carretera o 3, lo que se pueden hacer por carretera, circuitos, como en Europa, los circuitos europeos. ¿Por qué no podemos hacer circuitos de América Latina? También tenemos mucho que ofrecer y mucho que dar, pero no hay circuitos que yo diga, me voy a conocer América Latina en un circuito. Bueno, ahí se los dejo para que ustedes piensen. También tenemos pues, el de bodas, lunas de miel, el de quinceañeras, el turismo lésbico gay que lo estuvimos platicando, el turismo inclusivo, que ya les platicaba, 2,000 millones de personas en el mundo están en este nicho tan importante, en este segmento tan importante, que algo podemos aprovechar. El turismo fronterizo, ¿por qué no? Hacer visitas entre las fronteras, sobre todo si homologamos los protocolos. Cacería, el turismo de compras, vámonos de compras a algún lado. Porque ahorita, irse de compras a Estados Unidos, pues qué barbaridad. Es mucho más caro. Vean cómo están nuestras monedas en América Latina y todo, que podemos aprovechar para hacer compras en América Latina muy provechosas. El turismo acuático, náutico, el de pesca, el industrial, el de la capacitación, el de idiomas, espectáculos, teatros, graduaciones, caramba. Aquí se pueden especializar mucho, todos los graduados quieren festejar de alguna manera y hacer viajes de graduación, tanto que pueden ser a nivel nacional como a nivel internacional, a lugares cercanos. Pero también tenemos ese turismo esotérico, para ir a la brujería y todo, pues hay gente que le gusta. ¿Y por qué no? Pueden hacerlo. El mochilero, el fashion, el de la moda, el de los millenniums, que tenemos que aprovecharlos y crecerlos, el inmobiliario de gente que le gusta comprar tipos compartidos de otras cosas y hacer casas o departamentos, y el turismo inmobiliario siempre se mueve. Por ejemplo, aquí tenemos la ruta del tequila, ustedes pueden hacer la ruta del pisco, no sé, o la ruta del café, o la ruta del té, aquí faltó la H, la ruta del té, la ruta del vino, también el vino creo que también es muy importante, la ruta del mezcal, las rutas de los pueblos mágicos, qué barbaridad, aquí tenemos los pueblos mágicos como un factor importantísimo también en los pueblos mágicos. Y como ya lo habíamos platicado, los festivales con la cerveza, lo de las motos. Oigan, hay recorridos en moto por Europa. Los de la Harley Davidson y todos esos hacen recorridos en moto. ¿Por qué no hacer más recorridos en motos? Hay muchos fanáticos a las motos. También el de jugadores, el de casinos, el de gente que le gusta el casino y la apuesta. Incentivar ese mercado también.
el turismo de montaña, los observadores de aves también, el turismo arqueológico, que hay mucho que hacer en Perú, y por qué no el literario, el de museos, el del automovilismo, en fin. Imagínense, yo aquí humildemente pude generar 50, pero estoy seguro que hay mucho más segmentos que podemos aprovechar y que muchos de nosotros podemos ser capaces de lograr. Por eso, aquí, ¿cuál va a ser nuestro reto? Nuestro reto, obviamente, va a ser ahora la innovación y la creatividad. Este es el gran reto que tenemos. Y yo le llamo reto también a otra cosa muy importante, al mercado sustentable, a la parte sustentable del turismo, el cuidado de la ecología, al cuidado de nuestros lugares turísticos. El turismo sustentable tiene que tener, sin duda, un programa muy extenso y cuidadoso, porque sí es cierto, tenemos 50 segmentos y vamos a generar turismo, pero hay que cuidar nuestro entorno, protegerlo, y hoy más que nunca. Y también proteger la salud, que es lo más importante que tenemos, y por eso estamos encerrados, porque estamos protegiendo nuestra salud. Yo tengo un programa por ahí que algún día compartiré con ustedes, que le llamo reto. Pues dicen, pero si es un reto, la sustentabilidad, sí, es un reto. ¿Y a qué le llamo reto? La R de rescate, la E de ecológico, la T de turismo y O de organizado. Reto, rescate ecológico con un turismo organizado. Yo creo que el rescate ecológico con un turismo organizado nos permitirá mantener la sustentabilidad de nuestros países y mantener siempre una equidad en ellos. Pero también pondré yo a los niños a cuidar la ecología. Y aquí yo le llamaría ríe, para que yo ría, que todo ría, yo ría. Ríe, ¿qué quiere decir ríe? Un rescate infantil ecológico. Que los niños sean los policías, los sheriff ecológicos. Y ahí es donde los niños siempre van a proteger, pues son los niños, los del futuro, los que tendrán que vivir este rescate ecológico con un turismo organizado. Reto, y los niños podrán reír. Por eso el RIE es otro programa muy importante. Aquí hay algo muy importante también. En el turismo, el factor humano juega un factor decisivo. El factor humano es primordial. Todos los países a donde yo voy, que yo visito en América Latina, en el mundo y todo, el contacto humano, la flexibilidad, por eso nos cuesta mucho trabajo esto del distanciamiento social. Yo creo que una de las partes importantes del turismo es la parte humana. La parte humana que tenemos que cuidar y fortalecer de alguna otra manera. El intercambio de ideas. Somos hermanos, amigos, todos en este mundo somos hermanos y amigos. Todos tenemos que cuidar esa parte humana. Por eso yo digo, y reitero siempre una frase que siempre he comentado y he dicho, el turismo es humanismo. El turismo es humanismo. Por eso creo yo que tenemos que partir siempre de la parte humana, que la parte humana sea primordial para todos. Entonces, señores, con innovación, con creatividad, apoyando esos 50 segmentos, creando ideas como el audit, como los protocolos adecuados, con la seguridad, con todo esto que hemos platicado el día de hoy, algo podrá servirnos para que juntos caminemos por un sendero que permita
que podamos conocernos más, amarnos más, querernos más, porque el factor humano es lo más maravilloso que hay. Yo cada vez que conozco a alguien, siempre termino enamorado de esas personas con las que conozco, porque el compartir con gente, vivencias con gente, siempre todo el mundo tiene su parte humana, todo mundo. Y qué mejor que la gente de turismo nos querramos, nos amamos y nos apoyemos, porque la única forma de salir es salir juntos, con proyectos, con ideas. Y estoy a su mejor disposición. Les voy a compartir mis datos para que podamos nosotros estar en contacto permanente y que podamos juntos hacer esto. Y sí, reitero mi cariño, mi amor por todos ustedes y estoy en espera de preguntas y respuestas que vayan llegando para que yo pueda con mucho gusto contestar algunas de las que voy a y las que no pueda yo contestar, yo pueda en un momento determinado hacerlo posteriormente. Pero yo creo que aquí una de las cosas importantes que debemos estimar es que la gente del turismo es gente grandiosa, gente que lucha por obtener y disfrutar. ¿A quién no nos gusta viajar? ¿Y por qué viajamos? Por conocer lugares, pero también por conocer gente, por convivir con gente, por explorar nuevas experiencias. Viajar es vivir nuevas experiencias, conocer nuevas gentes, conocer gente de nuestro país, porque como yo le decía, conozca mi país y mientras más conozcas a mi gente, más te vas a sentir orgulloso de ella. Y así es, mientras más conozcamos a nuestra gente, más orgullosos nos vamos a sentir de la gente. Yo me siento muy contento de participar, de estar participando con ustedes y yo estoy en la mejor disposición. Ahí está mi correo, nada más me faltó mi Twitter, pues, pero pueden también mi Twitter para seguirme, que es @Armand como Armando, pero Armand Bojorquez, Armando Bojorquez Patrón, Armand Bojorquez. Y también en Twitter podemos estar en contacto para continuar esta gran labor del turismo. Amigos, estoy a sus órdenes y vamos a trabajar sobre ese ATO, American Travel Outlet, que nos podrá ayudar en mucho y que ojalá a todos Dios los bendiga y que les dé mucha salud y lo mejor en esta vida, cariño y amistad. Estoy a la orden para todas las preguntas que siempre podré o trataré de contestar, porque vuelvo a repetir, toda la gente del turismo es grandiosa, maravillosa. Muchas gracias. Vamos a contestar algunas preguntas, a ver si me han llegado. ¿Verdad? Aquí me dice, señora Madre, ¿qué incentivos se pueden brindar para realizar turismo interno? ¿Tienen algún programa sobre ello en México que se pueda aplicar en Perú? Bueno, lo que platicábamos es precisamente ese programa que Viajemos Todos por México. Lo hicimos y que yo creo que ustedes lo pueden aprovechar y les podemos dar el know-how de cómo hacerlo. Este programa es un movimiento, no es un programa, es un movimiento en el que todos participan y todos aportan. Pero ustedes podrían adoptarlo sin problema. No está registrado el viaje, viajemos todos por, podemos ponerle viajemos todos por Perú, o viajemos todos por Sudamérica, o viajemos todos por el Triángulo de Oro, que le podrían llamar un Triángulo de Oro, o hacer el convenio con otros dos países. ¿Qué beneficios o qué hemos recibido? Realmente me hace una pregunta, que ¿qué apoyo han recibido del gobierno de México para reactivar el turismo? Bueno, debo decirles que precisamente estamos buscando apoyo, porque hasta hoy todavía no se tiene apoyo real de parte del gobierno. Entonces, pues tienen por eso que crecer la creatividad y pues ni modo, tendremos que inventar cosas para obtener, por eso la idea del outlet,
la idea de los programas conjuntos. Sí, algunos gobiernos de los estados han estado apoyando con pago a salarios de trabajadores, pagos, han ayudado con impuestos, se ha anulado el impuesto de hospedaje, por ejemplo. Estamos pidiendo que se anulen, por ejemplo, los peajes o las casetas de cobro para promover el turismo social. En fin, estamos pidiendo algunas cosas que algunas ya están aprobadas y otras están por aprobarse. El gobierno ha dado poco recursos, pero bueno, afortunadamente hemos tenido la suerte que el peso mexicano se ha revaluado contra el dólar y no devaluado. Entonces, de alguna otra manera nos ha ayudado para ver si así podemos generar mayores beneficios. ¿Qué otras propuestas nos sugiere por parte de festivales que nombró para reactivar el turismo gastronómico? Para reactivar el turismo gastronómico, creo yo que debemos efectivamente organizar un festival de América Latina, por ejemplo, con folclore, con música, con cosas así, que digan, esta semana la quincena de la cultura latinoamericana, con grandes festivales gastronómicos. Eso yo creo que tendría mucho auge. Incluso, por ejemplo, ¿qué hacer para Perú? Los mexicanos aman Perú, porque ahora que tuvimos el problema de la repatriación de los países donde más repatriamos fue de Perú. Me tenían loco con el Consejo Diplomático de Turismo. Armando, todavía hay 500 mexicanos en Machu Picchu. ¿Cómo? ¿No pueden ser tantos? Fue una cosa tremenda. Pero entonces, con festivales gastronómicos podríamos, yo creo, reactivar mucho esa situación. ¿Cuál de los segmentos creo yo que se pueda desarrollar más de los 50? Me preguntan. Pues yo creo que hay muchos de ellos. Desde luego el turismo de salud puede ser uno de ellos. Hay que manejar mucho salud y bienestar. El wellness va a ser muy importante, el cuidado, el protocolo y la seguridad de la gente. Yo creo que aquí hay muchos que aprovechar. Yo les pido que estudien esos 50 segmentos y si tienen más, por favor, compártamelos. Yo estoy siempre abierto, soy una persona totalmente abierto, amigo de todos. Con esto terminamos agradeciendo nuevamente a nuestros amigos de la Cámara de Comercio de Lima su invitación, a ustedes por haber escuchado y esperando que les sirva en mucho o en algo lo que hemos comentado. Y estoy también dispuesto a asesorar en lo de viaje, en el movimiento Viajemos Todos por Perú, en el de Todos Podemos Viajar, en lo del turismo bueno, el turismo médico, en el turismo inclusivo, en todo lo que yo pueda, estaré siempre dispuesto a ustedes. Con el corazón, que Dios los bendiga. Muchísimas gracias. Nos vemos muy pronto por Perú. Espero visitarlos. Gracias.